Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión, a esta clase particular que estamos haciendo en colaboración con XTV, con mucho cariño, con un tema que es re importante y con el grandísimo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Álvaro, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Encantado aquí de estar acompañándote en, como decías tú, análisis fundamental enfocado a acciones. También entiendo que hay varias preguntas pendientes, así que la idea es hablar sobre macro, análisis, acciones, lo que tú estimes conveniente para que sigamos aprendiendo. Claro, esta sesión de hoy día es una clase, en el fondo, sobre introducción al análisis fundamental en acciones internacionales, ¿vale? Entonces, lo primero, como definición y en honor del tiempo, es que, ¿qué cosa es el análisis fundamental? Y por definición, el análisis fundamental es básicamente un enfoque que se utiliza para evaluar el valor intrínseco. Y ese concepto es interesante, tenemos que determinar cuánto es el valor de un negocio. Acuérdense siempre que precio es distinto que valor. Precio es lo que pagamos, pero valor es cuánto puede valer realmente un activo, ¿vale? Y esto es analizando factores económicos y financieros que pueden obviamente influir en el valor. Y les quería mostrar una imagen, un diagrama muy sencillo, que cuando hacemos análisis, tenemos básicamente dos macro tipos de análisis. Uno es el técnico, que es la interpretación de gráficos, y otro es el fundamental, que es el motivo de esta sesión. Y cuando hacemos análisis fundamental, tenemos también estrategias de inversión dentro del análisis fundamental. Una es el growth, el crecimiento, invertir en activos que tengan la capacidad de ir creciendo e ir creciendo sobre la media. ¿Ya? Aquí podemos encontrar las clásicas acciones norteamericanas de crecimiento, tipo Microsoft, Tesla, Nvidia, sector tecnológico en general. Por otra parte, tenemos el value investing. El value investing es básicamente comprar acciones a un precio inferior que el valor y cuando el precio se equipare con valor, que no sabemos cuándo va a pasar, tomar la decisión de vender el activo o mantenerlo si es que ese activo puede seguir generando valor en el tiempo, que es un poco lo que hacía Warren Buffett. ¿Vale? Benjamin Graham, que era el, el padre de Warren Buffett en términos académicos, él hacía value investing puro. Él compraba acciones cuando el precio estaba por debajo del valor, cuando se equiparaba a eso, vendía. Y Warren Buffett dijo, acá hay un problema, ¿ya? Porque veo que algunas acciones que estoy vendiendo siguen subiendo de precio después, porque siguen generando valor. ¿Ya? Y ahí cambió Warren Buffett un poco la filosofía de inversión. Sí, sí, absolutamente. No, o sea, aquí es fundamental, literalmente, como dice acá en la presentación, saber identificar qué terreno estamos pisando, porque en el fondo muchas personas se acercan al mundo de las inversiones mirando Nvidia, mirando Tesla, que escuchan sobre Microsoft, escuchan sobre Apple, escuchan sobre McDonald's, que no sé, tuvo una bacteria de Chirichacoli y la acción cayó 6%. Entonces, hay muchos temas que rondan la publicidad o el mundo financiero y es muy importante saber si estamos hablando de una empresa growth, value, una empresa enfocada en dividendos, incluso hay algunas que pueden tener un poco de ambos mundos, pero sí coincido con que es muy importante tener muy claro de qué estamos hablando porque el estilo de inversión y la estrategia también dependen de eso. Claro. Y la tercera, como decía Diego, es la de dividendos, que particularmente es la que me gusta a mí, que es más que nada comprar negocios que no tienen una apreciación muy grande en el corto plazo, sino que son más bien estables, pero generan interesantes flujos de caja al inversionista. Y dentro de dividendos también tenemos distintas estrategias. ¿Vale? Pero todo este análisis fundamental tenemos que hacerlo en un contexto. Y ese contexto es la macroeconomía, en la economía en general. ¿Vale? Entonces, es súper importante, independiente de cuál sea la estrategia que nosotros queramos seguir, entender fundamentos de la macroeconomía. ¿Ya? Dicho otra cosa, eh, un accionista, un inversionista, no necesariamente tiene que tener un portafolio 100% de growth, de crecimiento, o 100% value, o 100% de dividendos, sino que uno puede tener distintos activos que respondan a distintas estrategias dentro del portafolio. Lo importante, obviamente, es entender qué es lo que hace ese activo dentro del portafolio. ¿Vale? Ahora, cuando hacemos análisis fundamental, ¿qué cosas hay que analizar en general? Primero, estado financiero. Estado financiero es súper importante. Y no sé si es lo primero que hay que analizar, pero es algo que hay que analizar. ¿Vale? Particularmente el balance para saber los niveles de deuda de la empresa, si es que es solvente o no. El estado de resultados para saber si el negocio genera beneficio o no genera beneficio. Yo no sé ustedes, pero a mí por lo menos me gusta comprar acciones de empresas que están generando beneficio.
Y en tercer lugar, el flujo de caja, que es el estado financiero que muestra si es que efectivamente los beneficios que está generando el negocio se están transformando en dinero en efectivo o no. ¿Ya? Porque la contabilidad se escribe de manera devengada, ese es el nombre técnico, y eso puede implicar que hay negocios que están generando utilidades, pero que no están generando caja. Y lo explico de una manera muy sencilla. Supongamos una empresa que le vende a otra empresa. ¿Ya? Y esa segunda empresa, cuando le compra, emite una factura y le va a pagar a 30, 60, 90 días, por ejemplo. ¿Vale? Al momento de la empresa que está vendiendo emitir la factura, se devenga un movimiento contable y se puede devengar una utilidad. No obstante, ese ingreso económico de esa venta se va a materializar en 30, 60 o 90 días más. Entonces, contablemente, hoy día tenemos la venta, hoy día devengamos la utilidad, pero todavía no tenemos caja. Entonces, lo que hace el flujo de caja, ese estado financiero, es mostrar si es que el estado de resultados, las utilidades que están ahí, se están transformando en caja o no, para evitar esa trampa de negocios que tienen utilidades contables, pero que tienen pérdidas en su caja, ya que eso al final sería una mala cosa para un inversionista. ¿Vale? Otra cosa importante, porque eso ya mirar los estados financieros de la empresa. Después tenemos que mirar indicadores financieros de la acción para saber si esa empresa, que dentro de los estados financieros podemos más o menos concluir que es un buen negocio, o sea, que tiene sanos ratios de deuda, que genera beneficio y que además transforma caja, mirando indicadores financieros podemos ver si el negocio es rentable y además a qué precio está, si es muy alto o muy bajo el precio. Y en tercer lugar, macroeconomía. La macroeconomía es fundamental porque, como les decía la imagen anterior, todo esto se devuelve o se desenvuelve en un contexto macro. ¿Cuáles son los factores macroeconómicos? La economía en general, si hay crecimiento o no hay crecimiento, tasa de interés, inflación, condiciones de mercado en general, mercado del trabajo, eso es súper importante. Ahí, Diego, algo que agregar. Sí, bueno, aquí hay muchos temas. Aquí evidentemente estamos simplemente marcando algunos títulos, estamos marcando tópicos generales, que es lo esencial, por lo menos a entender a nivel básico, a nivel suficiente. Un inversor puede entrar a la bolsa sin ser experto en cada uno de los estados financieros, porque ahí nos volveríamos locos. Hay carreras enteras para poder entender estados financieros, hay otra carrera para entender los factores macroeconómicos y existen especialidades dentro de los estados financieros. Por lo tanto, un inversor que quiera hacer un trabajo aceptable, un trabajo bueno, sí debe conocer la parte básica de todos los puntos que tú has comentado recientemente. Ahora, yo que vengo del broker XTB, que quizás vengo del mundo un poquito más dinámico, tú comentabas anteriormente estas empresas que suelen tener una valorización muy agresiva en bolsa en términos de market cap, pero que no necesariamente tienen un flujo de caja positivo o que directamente pueden pasar años, 5 hasta 10 años enteros sin tener un flujo de caja positivo o incluso estados financieros con pérdidas. Ya conocemos el caso de algunas tecnológicas como Amazon, como Tesla, que estuvieron prácticamente una década entera sin entregar dividendos, sin tener flujos de caja positivo, pero que su revalorización bursátil sí compensa las expectativas que marcaban desde un comienzo, pero evidentemente eso ya no es tanto una perspectiva de value o de dividendo, mucho menos, sí sería dentro de la categoría de growth investment. En el fondo, lo que estoy tratando de señalar es que hay muchas formas de realizar inversión, pero más importante que eso es definir qué estilo de inversión quiero realizar yo. Voy a comprar tecnológicas que tienen un potencial de crecimiento de ingresos altísimo y así lo van señalando en sus estados trimestrales, o me quiero alejar un poco más de ese mundo tan especulativo y me interesa invertir en empresas que tengan un negocio mucho más desarrollado, que sea mucho más predecible, que es mucho más estable, que tienen ingresos crecientes, que tienen un ratio de endeudamiento no superior al 200%. Esta empresa seguramente tendrá una mayor probabilidad de entregarme dividendos crecientes o al menos estables, pero su revalorización en bolsa
con que sea mayor a la inflación, levemente mayor a la inflación, para mí es aceptable. Lo primero es definir qué perfil de inversor tengo yo y luego voy eh, eligiendo qué watchlist, qué círculo de competencia, como dicen Warren Buffett, voy a estar observando. Pero lo que sí es transversal son todos estos tópicos que tú acabas de comentar, porque tengo que aprender a través de estos KPIs a identificar la empresa que estoy analizando. Claro, claro. Todos esos puntos son absolutamente relevantes y te lo tenemos en general que manejar como inversionista. Ahora, aspectos generales de macroeconomía, que es el paraguas que engloba a todas las estrategias de inversión. Primero, crecimiento económico. ¿Vale? Crecimiento económico, por definición, es el aumento de la cantidad de bienes y servicios que se producen, bienes y servicios finales que se producen en la economía en un determinado periodo de tiempo. Y se mide a través del PIB. Cuando crece el PIB hay crecimiento económico. Cuando hay recesión económica, que se habla en este momento de algunos países latinoamericanos, algunos años sobre todo, es porque el PIB se está achicando. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de bienes y servicios finales que se producen es más bajo. Ahora, cuando una economía crece, por lo general, es una economía que está creando más valor y en teoría mejorando, como dice acá esta presentación, mejorando el bienestar de la población y obviamente hay mayores ingresos, empleo y consumo. Entonces, este aspecto es bien importante porque cuando nosotros vamos a hacer inversiones, si estamos invirtiendo en un mercado que está en recesión, ¿qué creen que va a pasar con esa empresa? ¿Alguna se revalorizará? Seguramente sí. Puede ser que el precio de la acción muchas veces es un múltiplo de los beneficios que genera una acción. Pero si la macroeconomía de un país está mal, podríamos ver que muchas de esas empresas podrían estar vendiendo menos y generando menos valor incluso negativo, ir decreciendo en el tiempo. Por eso es súper importante el aspecto macroeconómico. Tenemos siempre que considerar. Y ahí la parte política tiene ciertos roles, ¿vale? Obviamente esto no es una sesión de política, pero hay ciertos roles que se van generando en las dinámicas políticas. ¿Cómo se puede aumentar el crecimiento económico en los países? Y esto lo explican todos los libros de economía. Aumento en la productividad en general. Además, inversión en capital, entonces medidas que vayan o que sean pro inversión en capital, ya sea capital financiero o capital productivo de inversión en bienes reales, eso va a ser obviamente muy bueno. Incremento de la fuerza laboral, de la capacitación de la fuerza laboral, la innovación es sumamente importante. Los países que más innovan suelen ser países que tienen mayores tasas de crecimiento. En consecuencia, podrían ser índices o sectores donde podríamos estar mirando valorizaciones atractivas en el largo plazo solamente considerando el factor macro. ¿Hay algo que agregar, Diego? Sí, o sea, aquí fundamental conocer el ciclo actual de la economía que estás analizando. Puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, incluso pueden ser acciones latinoamericanas, pero es fundamental conocer si estamos en un periodo expansivo, si estamos en un periodo contractivo, si estamos en un periodo inflacionario, si estamos en un periodo estanflacionario, disculpen, porque al final son escenarios económicos tan distintos que requieren estrategias muy distintas. Idealmente, invertir en países cuyo Producto Interno Bruto esté creciendo con una tasa de inversión relevante, con una tasa de desempleo hacia la baja. ¿Por qué? Porque en el fondo países que tienen un mayor nivel de innovación, que tienen un mayor nivel de inversión en capital, son países que tienen un entorno empresarial mucho más potencial directamente. ¿Por qué? Porque al final, pongamos acá el caso de Estados Unidos, que seguramente es el país que más conocemos por cantidad de información que circula, pero Estados Unidos tiene una política de inversión bastante agresiva, incluso involucra a la Reserva Federal para apoyar el crecimiento económico, si bien no es el rol principal de la Reserva Federal potenciar el crecimiento económico, sí pudimos ver de primera fuente cómo en el periodo pandémico las tasas se fueron al 0%, se aumentó, de hecho el 25% de la masa monetaria que circula en Estados Unidos es post-2020. Eso quiere decir que ante una crisis, los bancos centrales pueden apoyar el sector industrial, el sector empresarial para generar un mayor nivel de productividad. Y eso obviamente termina significándole a una empresa poder financiarse a tasas de interés más baratas, tener mayor liquidez para
arriesgar con nuevos proyectos, realizar mayor contratación, por ejemplo, lo cual termina generando mayor valor para la empresa, subiendo su cotización en bolsa. Si tú tienes un entorno donde todos los stakeholders, donde todos los interesados en la economía están apoyando el crecimiento empresarial, directamente es más fácil crecer. Si tú miras algún entorno, no sé, latinoamericano, Venezuela, Argentina, por muchos años, donde tú tienes un entorno donde la política entorpece el crecimiento, tú tienes un entorno de bajo nivel de investigación y desarrollo, tasas de desempleo en 8.9 con un alto nivel de informalidad, el entorno no es muy proclive, no es muy adecuado para poder arriesgar tu dinero con nuevos proyectos. Por lo tanto, los índices bursátiles, el mundo empresarial o el mundo de las acciones, le cuesta mucho más crecer. Ese es uno de los principales motivos que, de hecho, el último informe de Mario Draghi criticaba muy fuertemente a todo el sector europeo de por qué Estados Unidos crece a un ritmo tan alto, es tan difícil poder derrumbar el ritmo de crecimiento del Nasdaq, del S&P 500 y por qué a Europa en general le cuesta tanto crecer. Así que ¿es relevante la economía para el mundo empresarial? Absolutamente. Después tenemos la tasa de interés. Es otra cosa muy importante. Cuando la tasa de interés sube, el costo en general de los créditos, préstamos, va a aumentar. ¿Vale? Si eso ocurre, ¿qué pasa con el consumo y la inversión? Tienden a reducirse. ¿Vale? Entonces esto es súper importante. Cuando las tasas de interés están subiendo, lo que vamos a encontrar es que el precio de las acciones o de muchos activos va a estar cayendo. Y se va a desacelerar la economía, ¿vale? Porque el financiamiento se vuelve más caro. Entonces ahí la pregunta es, ¿de qué depende la tasa de interés? Y la tasa de interés depende principalmente de la inflación. Como muy bien decía Diego, la Reserva Federal, que en Estados Unidos apoya el crecimiento, pero no es la principal misión. La principal misión de los bancos centrales del mundo es controlar la inflación. Y básicamente, ¿cómo lo hacen? Y aquí tenemos un diagrama a la derecha. Tenemos el Banco Central, que el Banco Central traspasa sus tasas de interés, la tasa base de referencia, a los bancos comerciales, y esos bancos trabajan con dos tasas, las tasas de captación y las tasas de colocación. Las tasas de captación son las tasas a las que el banco capta recursos, la tasa de los depósitos a plazo, los bonos, etcétera, y el banco con ese dinero que capta lo presta, lo coloca, ¿vale? ¿A qué tasa? A la tasa de colocación. Ese diferencial de tasa es el ingreso, el principal ingreso que tienen los bancos. Entonces, cuando hay alta inflación, el Banco Central sube la tasa para que los bancos comerciales suban también sus respectivas tasas, captación y colocación, y de esa manera se frena el consumo y se incentiva el ahorro. Entonces, en los escenarios de alta tasa de interés, lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, los depósitos a plazo van a tener mucha rentabilidad nominal, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con las acciones? Las acciones van a caer, ¿vale? Eso es como una ley macroeconómica. Si sube la tasa, caen las acciones. ¿Por qué? Porque hay menos consumo, los costos financieros de las empresas son más grandes. Si hay menos consumo, si el objetivo del Banco Central es que haya menos consumo, ¿qué va a pasar con las ventas de las empresas? ¿Van a crecer mucho? ¿Se van a estancar? ¿Van a crecer poco? ¿Qué creen? El objetivo del Banco Central es que bajen la venta o bajen la velocidad de crecimiento de la venta. Porque obviamente pueden haber empresas que siguen vendiendo más, pero el objetivo del Banco Central es frenar esa velocidad. Por otra parte, al subir los costos financieros, se achican los márgenes. Como dijimos hace un rato, los precios de las acciones muchas veces son un múltiplo de los beneficios. Entonces, si se achican los márgenes, o la velocidad de crecimiento del margen, cae el precio de las acciones. Y por el contrario, cuando baja la tasa de interés, va a subir el precio de las acciones. Y eso depende de la inflación. ¿Vale? ¿Hay algo que agregar, Diego? Es una ley de la vida, una ley de las finanzas. Aquí hay un montón de maneras de poder entenderlo y justificarlo. Y recordemos que a la hora de valorar una empresa mediante el modelo de flujo de caja descontado, el valor de una empresa es básicamente la sumatoria de todos los flujos de caja que vaya a generar la empresa desde el día de hoy hasta el infinito. Y cada flujo anual que vaya generando una empresa, para poder traerlo a valor presente, para poder valorarlo el día de hoy, necesito descontar estos flujos. Y eso se hace dividiendo cada uno de los flujos por uno más la tasa de interés o la tasa de descuento. Y eso es directamente la tasa de interés
o el costo de oportunidad que tiene un inversor de poner este capital en riesgo en algún proyecto, en alguna empresa, en pos de utilizar el mismo dinero que tengo para invertir en bolsa, pero dejarlo en algún bono soberano sin riesgo literalmente, y mientras más alta sea la tasa de interés, más me va a rentar un bono soberano. Por lo tanto, un inversor siempre va a tener esta duda de, me están ofreciendo tanta tasa de interés mi banco central sin riesgo, ¿por qué voy a arriesgar mi dinero si este Banco Central me ofrece tanta tasa de interés sin riesgo? ¿Por qué lo voy a estar arriesgando en bolsa que es tan volátil? Entonces, si sube la tasa de interés, mientras más me ofrece el Banco Central sin riesgo, voy a tener menos incentivo a invertir en bolsa. Por eso es que en el fondo, cuando bajan las tasas de interés, la renta fija, los bonos soberanos son menos atractivos y obviamente todo ese exceso de liquidez, y esto pasó mucho durante la pandemia, que había un exceso de liquidez, los bancos centrales estaban rentando prácticamente la nada misma y el inversor está prácticamente obligado a invertir en activos cada vez más riesgosos. Y ahí tenemos casos donde vimos las shitcoins, Dogecoin, inversiones en GameStop, AMC, donde tú ves que no hay mucho fundamento de negocio, pero es que hay tanta liquidez y las tasas están tan bajas que no vale la pena irse a activos de renta fija. Claro, exactamente. De hecho, miren esta imagen. Esta imagen muestra el SP500 y aquí marqué desde el 2010, que fue el 2009, incluso posterior a la crisis subprime, donde la Reserva Federal bajó fuertemente la tasa de interés. Miren el retorno que tuvo el SP500. Fue un periodo de tiempo donde las tasas estaban, y muchos nos más mal acostumbramos a un mundo donde las tasas eran tan bajas. De hecho, ahora hemos visto que las tasas están más altas, ahora es más caro pedir un crédito hipotecario es carísimo, etcétera. Pero en realidad las tasas están más o menos normalizadas. Lo que pasa es que los últimos 10 años fueron exageradamente bajas. La tasa de interés de Estados Unidos de referencia estaba en 0%. Entonces, ¿qué va a pasar con las empresas si se están endeudando a prácticamente cero costo? ¿Qué es lo que va a pasar con los beneficios? Los beneficios se van a ir expandiendo naturalmente. ¿Y eso qué va a generar? Aumento en los precios. Con los bienes inmuebles pasaba lo mismo. Si la tasa de interés para pedir un crédito hipotecario es muy baja, ¿qué pasa con la demanda de los inmuebles? Aumenta, porque el costo del crédito es muy bajo. ¿Qué pasa con los precios de los inmuebles? Sube. Entonces, seguramente en varios países de Latinoamérica en los últimos 10 años, obviamente descontando Venezuela, los precios de los inmuebles han ido subiendo. Por lo mismo, por el efecto tasa de interés. Entonces, la tasa de interés es un indicador que es tremendamente importante cuando estamos haciendo inversiones. Muchas veces pensamos que ya que hay que mirar los estados financieros, aprenderlos, que obviamente es importante, pero la parte macro es fundamental. Y por ahí hay una pregunta muy buena, que era esta de aquí, que es, si se pudiera resumir los datos más importantes, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que aprender y dominar de la macroeconomía para tener una visión general respecto a la inversión? Yo les diría, crecimiento económico, inflación y tasa de interés, que va absolutamente de la mano cómo se comporta eso, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un indicador que nos adelanta inflación. ¿Por qué? Porque siempre se dice, cuando la tasa de desempleo es muy baja y está todo el mundo trabajando, y con trabajos formales, no trabajos informales, porque la tasa de desempleo hay que desagregarla, porque se puede interpretar de varias formas, pero si la tasa de desempleo está disminuyendo porque está aumentando la formalidad laboral, bueno, eso puede ser un precursor de inflación si es que el crecimiento económico no es muy alto, dado que las personas están cada vez ganando más dinero, porque tenemos baja tasa de desempleo, en consecuencia va a aumentar el consumo y si aumenta el consumo suben los precios. Entonces el mercado mira mucho cómo vienen los datos de empleabilidad. Y los datos de empleabilidad nos pueden servir como un adelanto de inflación. ¿Vale? Tasa política monetaria y además agregaría política fiscal también. ¿Qué va a pasar con los gobiernos? Si van a subir los impuestos o no van a subir los impuestos. ¿Vale? Si van a subir los impuestos, eso puede afectar el crecimiento económico. ¿Ya? Pero acuérdense siempre, tasa de interés a la baja, activos en general al alza. Sube la tasa, baja el valor de los activos. Ahora, a nivel general, evidentemente, o sea, hay empresas Sí, claro, que general.
que pueden haber ciertas excepciones. Recordemos que a la hora de analizar el Producto Interno Bruto hay empresas, lo que se llama el beta financiero, que si bien tienen mayor relación con el benchmark de mercado, pero podemos como hacer un símil con el Producto Interno Bruto. ¿A qué me refiero? Que hay empresas que cuando el Producto Interno Bruto está creciendo a un cierto ritmo, las empresas son más sensibles a este crecimiento económico del PIB y suelen subir a un ritmo mayor. Hay empresas, por ejemplo, que son consideradas cíclicas, que van muy en línea con el comportamiento del Producto Interno Bruto, que cuando el Producto Interno Bruto lo hace bien, la empresa lo hace bien. Pero si el Producto Interno Bruto está pasando por una recesión técnica, por ejemplo, 2 trimestres a la baja, la empresa sigue esta misma corriente de correcciones acompañando el Producto Interno Bruto. E incluso hay ciertas empresas que tienen un comportamiento defensivo o anticíclico, que en el fondo es que la empresa lo suele hacer mejor en épocas de crisis. Y no sé, estamos hablando de las empresas de cobranza, principalmente empresas de comida rápida, que cuando la gente tiene menos dinero para poder comprar, suele aumentar su nivel de consumo de comida rápida. Y bueno, se entiende la idea. Y en el fondo entendamos bien los conceptos, por supuesto, pero ¿qué relación tienen estos conceptos macroeconómicos con las empresas que estoy analizando? Y aquí una película, o sea, una pregunta que quería hacer, porque se ha hecho mucho, hay varios comentarios de hecho sobre esto, ¿qué es lo que está pasando con el oro y qué rol puede jugar el oro en esto? Y digo, ¿cuál es Perfecto, tu opinión perfecto. del oro? ¿Qué es lo que ha estado pasando hoy día con el oro por este tiempo? Bueno, el oro es el activo de moda, pero me refiero no de una forma peyorativa, no de una forma negativa, como sí podrían ser otras modas tecnológicas, por ejemplo. En el caso del oro se ha dado un mix de situaciones que todas favorecen una demanda constante y creciente de metales preciosos. Tenemos tensiones geopolíticas, principalmente en Medio Oriente, que no cesan, la guerra en Rusia con Ucrania, que tampoco cesa. Tenemos una política monetaria de la Reserva Federal que ha dejado de ser tan restrictiva para comenzar un camino de flexibilización monetaria en la cual están descendiendo la tasa de interés en Estados Unidos, lo cual le quita valor de inmediato a la valorización del dólar. Y ese es el otro componente que genera una apreciación importante en los precios del oro. Recordemos que el gran rival del refugio de los mercados es el dólar y el oro. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos por un lado el riesgo, en la parte de la renta variable, tenemos todo lo que es inversión riesgosa por parte de las acciones, pero la parte del refugio, la parte más conservadora, se reparte en dos activos principalmente, el dólar por un lado y el oro por el otro lado. Por lo tanto, cuando la Reserva Federal tiene proyecciones de reducir la tasa de interés, y esto a su vez reduce el precio del dólar index o del dólar a nivel internacional, esto el oro lo recoge absolutamente de forma inversa. O sea, en el fondo, si el dólar cae, el oro tiende a subir. También tenemos a la vuelta de la esquina, la próxima semana, una de las elecciones presidenciales más importantes de los últimos años, que es en Estados Unidos, con perfiles de candidatos que son muy diversos, muy distintos. Por el lado de Kamala Harris, mucho más progresista, mucho más enfocado en una izquierda que pretende subirle los impuestos incluso a los buybacks, a las recompras de acciones, a impuestos al patrimonio, una izquierda un poquito más clásica. Y por otro lado tenemos a Donald Trump, que es todo lo contrario, más mercado, más proteccionismo, más aranceles a China. Por lo tanto, existe una incertidumbre importante de saber quién va a ser electo y cuál es el destino de la principal economía del mundo. Y todo lo que sea incertidumbre, digo, lo recoge de manera creciente en su demanda y por ende en su precio. Los bancos centrales en China, en Suiza, en muchos países de Europa y de Asia están aumentando muy fuerte sus reservas de oro porque también están desconfiando cada vez más del dólar. Incluso tuvimos la reunión de los BRICS hace un par de días atrás, donde uno de los temas principales a discutir es si es factible utilizar una moneda de intercambio internacional que no sea el dólar. Y esto obviamente genera una potencial idea de utilizar euros, yuanes,
no sé, cualquier tipo de moneda que sea dura, pero que no sea el dólar. Y esto también le resta demanda al dólar, la cual la recoge el oro a nivel de incertidumbre. Entonces, hay varios factores, todo se ha dado para que el oro esté en máximos históricos, $2.700 por cada onza, y la verdad es que no se ve todavía ningún síntoma de debilidad o que vaya a cambiar en el corto plazo. ¿Y cómo se compra oro? Porque esa pregunta también es muy típica, que surge siempre de cómo compro oro. ¿Tengo que ir a un lugar a comprar el oro físico y llevarme sacos de oro a la casa o hay instrumentos financieros? Esta es la pregunta que se ha hecho mucho, o sea, la respuesta, pero Sí, ¿cuáles sí. son las opciones y cuál conviene más en el fondo? Bueno, comprar oro físico evidentemente es una opción. Gente principalmente mayor lo sigue haciendo de esa manera, comprar el oro físico, pero hay un riesgo muy alto de almacenaje, la operativa, la logística es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque hay un riesgo y hay inversiones adicionales que tienes que hacer en seguridad, caja fuerte, qué sé yo, cualquier tipo de costo financiero en base a la logística de poder realizar esa inversión. La verdad, siendo bien sincero, a día de hoy, año 2024, la forma más eficiente de invertir en oro no es esa, absolutamente. Hay muchas maneras. Tú tienes incluso fondos de inversión como Vanek, Invesco, BlackRock, que tienen fondos de inversión con exposición 100% en contratos de oro o incluso en oro físico. Hay fondos de inversión que lo que ellos hacen, ese trabajo de almacenaje y seguridad del oro, y te dan a ti acceso para poder comprar cuotas de ese fondo y estar expuesto exactamente al mismo gráfico que suponen el spot de las onzas de oro. Ahora, si eres un trader, te interesa el movimiento de cortísimo plazo, siempre están los derivados. Acá, bueno, yo vengo en representación de XTB, tenemos en la oferta de la plataforma tanto ETFs sin apalancamiento para una inversión a largo plazo en oro, pero también está el contrato por diferencia del oro, que lo puedes transar tanto a la alza como a la baja para poder aprovechar los movimientos de más corto plazo. Por lo tanto, ¿se puede comprar físico? Por supuesto que sí, pero a día de hoy es la opción por lejos menos conveniente en pos de las tecnologías que, siendo bien sincero, no solamente XTB tiene productos financieros, sino que la industria entera ya está mucho más moderna que eso. Claro, y relacionado a eso, oro, comprar, por ejemplo, un ETF o un producto relacionado al oro, o acciones de empresas mineras que exploten el oro. ¿Cuál Muy me buena conviene? pregunta. Mira, mi opinión es que va a depender un poco del nivel de conocimiento que tenga el inversor de los tópicos que estábamos hablando anteriormente. Primeramente, la correlación que existe en Freeport McMoran, BHP Billiton o incluso ETFs de empresas que son de minería de metales preciosos, tiene una alta correlación con las onzas de oro o los futuros de oro que se cotizan a nivel internacional. Por lo tanto, la diferencia no es exageradamente alta entre invertir en oro o en mineras de oro. Sí, al invertir en mineras de oro tú estás expuesto al riesgo de lo que comentabas tú, al riesgo empresarial. Y el riesgo empresarial puede ser una mala gestión de gerencia, sobreapalancamiento, sobreendeudamiento, estar expuesto a la fluctuación de las tasas de interés. O sea, hay una gestión empresarial que tiene que estar bien hecha para que la empresa pueda surgir. Si bien la correlación es alta, hay características principalmente por el lado de que el activo es distinto. Uno es una acción, una porción del patrimonio de una empresa, y otro es directamente un commodity. Ahora, si bien con la acción tienes un mayor factor de análisis, también tiene el beneficio de que gran parte de las mineras sí tiene una política de dividendos interesante, suelen estar más por el lado de las empresas más cíclicas, por lo tanto, tienen ingresos crecientes usualmente y tienen políticas de dividendo bastante estables. Por lo tanto, si te interesa, y esto es una diferencia importante, si te interesa recibir un flujo de caja constante a través de dividendos, eso te lo va a entregar la empresa, la stock, la acción, y no la inversión en ETFs ni derivados de oro, porque el oro, al no ser una divisa propiamente tal y tampoco una empresa, no te va a entregar dividendos, y como no es una moneda, tampoco te va a entregar intereses. Por lo tanto, son características distintas que tienen cada una de estas categorías de activos,
y va a depender principalmente de la preferencia que tenga el inversor. Claro. Lo que hacen los ETF en ese sentido es rastrear el precio del oro. Si el oro sube, el ETF va a subir, y si baja, el ETF va a bajar. ¿Vale? Ahí hay gusto del consumidor. Warren Buffett decía, a mí me gusta comprar empresas, no me gusta comprar metales, me gusta comprar empresas. Porque las empresas producen cosas. Exacto, exacto. Ahora, yo soy más de la idea de invertir en las cosas que uno domina, porque en el fondo a veces uno se complica mucho, pero si yo sigo los fundamentales que mueven el oro propiamente tal, la incertidumbre, las tasas de interés, que las tensiones geopolíticas suelen aumentar la demanda de oro, y ese es como mi know-how, mi conocimiento, bueno, enfócate en eso. Ahora, si a ti te interesa más el análisis empresarial y tienes herramientas para poder evaluar correctamente las empresas y no estás muy enchufado con el corto plazo, bueno, ándate por el lado de las acciones, que hay que sacarle provecho al conocimiento que tiene cada uno. Claro, claro. Oye, ¿y cómo afecta la política? Próxima semana, elecciones. Bolsas de mercado emergente han estado cayendo, la bolsa chilena cayó fuerte. eh, Se habla de que se están internalizando un resultado al parecer más favorable a Donald Trump, lo cual genera volatilidad, genera apreciación del dólar, genera el dólar, por lo menos en Chile, ha estado subiendo. Me imagino que en los otros países de Latinoamérica también se ha estado fortaleciendo el dólar. Las bolsas chilenas han estado bajando, me imagino que la peruana, colombiana, mexicana, no la he visto, pero me imagino que también. Eh, y eso es por incertidumbre política y la pregunta es, ¿qué tiene que ver que gane eventualmente Donald Trump a que pase este fenómeno con el dólar y con la bolsa? ¿Cuál es la relación que puede existir? Bueno, para mí, la política en el mundo de las inversiones lo es todo. ¿Por qué? Porque en el fondo a veces no nos damos cuenta porque ya estamos analizando ciertas empresas con un contexto político ya conocido o ya concreto. Entonces, muchos inversores empiezan a evaluar eh, factores empresariales, pero con un entorno político estable. Y eso es el ideal. El ideal es poder conocer qué tipo de política tiene este país y si esta política se va a mantener desde que yo tomo la posición hasta que la cierro. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno hace una tesis de inversión, yo digo, ya, esta empresa tiene un ratio de crecimiento en los ingresos de tanto porcentaje, tiene una política de endeudamiento de tal nivel, sus clientes son de tal país, bla, bla, bla. Entonces, yo hago un cierto esquema y yo espero que esto se mantenga en el futuro. Pero ¿qué pasa? Hay países que tienen una incertidumbre política mucho más alta y de hecho no hay para qué mirar casos muy extraños. Por ejemplo, en el caso de China, que sí presenta una interesante alternativa de inversión, ha caído 80% durante los últimos años, es la segunda economía más grande del mundo, pero el gobierno saca una ley de la noche a la mañana para aumentar las restricciones para el sector tecnológico y las tecnológicas caen 50% en una semana. Entonces, la política es muy importante ya que te entrega el escenario en el cual tú puedes analizar si tu hipótesis de inversión se va a poder mantener en el tiempo. En el fondo, ¿una hipótesis de inversión puede fallar? Sí, por supuesto que puede fallar, pero lo interesante o lo ideal sería que si llegase a fallar, sea porque hubo una empresa externa que tiene una mejor tecnología, o que sea porque el management o la gerencia no mantuvo a raya los gastos operativos, cosas que sean más fáciles de reemplazar. Pero si tú tienes una empresa cuya política cambia constantemente, tú no puedes hacer inversiones de largo plazo porque te cambia absolutamente todo el esquema. Y mientras más incierta sea la política, más incierta también se vuelven ciertas cosas que uno da por sentado. Por ejemplo, la autonomía de los bancos centrales. O sea, nosotros aquí estamos hablando de que la función de un banco central es controlar la inflación, pero también hemos visto ciertos casos donde los bancos centrales son una herramienta del presidente de turno para aumentar, como tú decías anteriormente, el gasto fiscal. Por lo tanto, cuando tú tienes un país cuya estructura política es más estable y es más predecible, te entrega un escenario directamente más fácil para hacer inversiones.
Perfecto. Oye, aquí hay varias preguntas. Y Marco pregunta, ¿dónde se ve el flujo de caja para poder ver los ingresos? Bueno, aquí vamos a compartir pantalla. Esto se puede ver en un montón de partes, un montón de plataformas que muestran esta información. Confírmenme si se ve. ¿Sí? Según yo, se está compartiendo. Ya, aquí está la acción de Apple. Este es un buscador. Hay muchos buscadores. Dentro de la acción de Apple, uno se va a la parte financiera. Y en la parte financiera tenemos básicamente el estado de resultados, el balance y el flujo de caja. Y aquí podemos ver información. Entonces, en una empresa siempre va a ser muy bueno que la generación de caja por parte de la operación sea positiva. Una red flag, una bandera roja muy importante es cuando tenemos negocios que en la operación, o sea, si tenemos, por ejemplo, una panadería que su operación es vender pan, bueno, que en la operación esté generando flujos negativos, no se esté transformando en caja, eso va a ser nefasto. O sea, en esa acción, por lo menos no habría que entrar en largo, habría que quizás probablemente entrar en corto, qué sé yo, pero la parte de la generación de caja operacional es fundamental. Después se puede calcular el flujo de caja libre, que el flujo de caja libre es básicamente el flujo operacional menos el CAPEX, que básicamente es el gasto de capital que está aquí. ¿Vale? Eso nos genera flujo de caja libre. Y ese es un indicador muy bueno. Y acá hay un montón de indicadores que estoy viendo, la verdad que son bien interesantes. Uno de ellos es el flujo de caja, el yield del flujo de caja. ¿Vale? ¿Qué tan cuánto se está generando en flujo caja respecto al precio de la acción? Eso es un indicador interesante, pero esto se puede ver en, como les decía, un montón de lugares donde tenemos flujo de caja, tenemos el balance, donde básicamente se ven los niveles de deuda que puede tener la empresa y tenemos el estado de resultados. ¿Vale? Es una respuesta rápida a la pregunta que estaba haciendo Marco. ¿Vale? Sí, a día de hoy lo bueno de la época actual es que la información es muy accesible. Ahí estaban Investing de manera gratuita, está Ticker, está Yahoo Finance, está Google Finance. Hay portales incluso completísimos que tienen suscripciones mensuales de $20, incluso menos, $15 por mes, que te entregan acceso a todos los estados financieros de las principales empresas del mundo. Por lo tanto, esa es una gran ventaja que tienen los inversores a día de hoy para comprar acciones. Así es. Bueno, y en el canal de XTV, mi canal, etcétera, hay un montón de videos y cursos para profundizar sobre estados financieros. Petróleo, por aquí preguntan. Aparte del oro, ¿qué está pasando con el petróleo? Yo, la verdad, no he visto el petróleo. ¿Cómo ha estado el petróleo? Sí, el petróleo ha estado cayendo durante los últimos meses por varios factores, principalmente la ralentización económica global. Estamos en un escenario donde China lleva 2 años reduciendo sus tasas de crecimiento en Producto Interno Bruto. En el caso de Estados Unidos, el último PMI de confianza del consumidor sí fue positivo, pero previo a eso, si tú miras todos los PMIs industriales, de servicio, manufactura, vienen cayendo hace 2 años consecutivamente. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo es el commodity que más relación tiene con el crecimiento económico global. Y a la hora de revisar cómo está el crecimiento económico global, ponderado, por supuesto, por cada uno del aporte de cada uno de estos países, ves que hay una baja expectativa de crecimiento. El crecimiento promedio esperado para Latinoamérica es de 1.2% para los próximos 5 años. Entonces, zonas emergentes en Latinoamérica que debiésemos estar creciendo a una tasa de 5%, 7%, como era hace 20 años atrás, estamos apenas creciendo, batallando por esquivar la recesión. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo recoge toda esta información, esta baja demanda por inversiones nuevas, por mayor crecimiento económico, y eso es lo que lo mantiene ahí peleando para mantenerse por sobre los $70 por barril. A día de hoy están 72.66 y tampoco ahora la OPEP tiene esta herramienta que sí utilizaba harto anteriormente, que era directamente recortar la producción, producir menos petróleo para inflar el precio. El problema es que si ahora recortan la producción, no hay una demanda que pueda corresponder a eso, por lo tanto sería directamente vender menos. Cuando recortas producción en un entorno de demanda creciente, ahí te resulta perfecto porque elevas el precio y vendes todo tu stock.
pero a día de hoy la OPEP no ha podido generar recortes más agresivos para elevar artificialmente el precio. Aquí Julián pregunta, ¿cómo saber si una acción o ETF tiene un precio justo? Es compleja esa pregunta, yo creo que es una de las preguntas que ojalá todos tuviésemos la forma clara de resolverlo, y depende, porque hay distintas formas de valorizar. Voy a hablar de mi caso personal, a mí me gusta mucho la inversión en dividendos, en empresas que paguen flujos de caja al inversionista. Entonces, una de las formas de saber si esa acción está barata o cara es precisamente a través de la rentabilidad por dividendo. Cuando tenemos acciones que tienen rentabilidades por dividendo muy altas y si esos dividendos provienen de la parte operacional, porque hay distintos tipos de dividendos. ¿Vale? En Estados Unidos no se da tanto, pero sí se da mucho en Chile de que los dividendos hay que mirarlos con apellido. Probablemente en Colombia, Perú también, porque existen dividendos que son provisorios, dividendos definitivos, dividendos eventuales, dividendos adicionales. Yo tomo los dividendos y quito los restos, los eventuales. El dividendo eventual, como dice el nombre, es eventual. Es un dividendo que contablemente se carga contra utilidades de años anteriores. Entonces, no es algo que vaya a ser recurrente. Pero mirando la rentabilidad por dividendo de una acción, si esa rentabilidad por dividendo está en máximo histórico, presumiblemente esa acción está barata. ¿Vale? Y les recomiendo a todos leer este libro, lo estoy leyendo por segunda vez, es muy bueno, sobre todo a quienes les gustan los dividendos, se llama Los dividendos aún no mienten. Y hay un capítulo completo de eso, precisamente que habla de la valorización de activos a través de los flujos de caja que generan al inversionista. Entonces, repito esa parte, cuando el flujo de caja al inversionista mediante el dividendo está en máximo histórico, es porque ese activo está depreciado. Hay que hacer el ajuste de no mirar todos los dividendos iguales, yo descontaría los dividendos eventuales porque ahí podemos caer en error, pero esa es una forma de hacerlo, por lo menos la forma que hago yo. Existen otros mecanismos también, pero ahí siempre va a depender de cuál es la estrategia base que tiene el inversionista para valorizar. Podemos usar descuento de flujo de caja, podemos usar valorización por múltiplo, que es otra que hago yo. Yo personalmente uso dividendo y valorización por múltiplo. Y en función de eso, vemos si el activo está barato o caro. ¿Ya? Valorización por múltiplo es simplemente comparar el valor del activo contra algo. Cuando yo les pregunto, si les digo a ustedes, oye, una casa que se arriende en $1,000 al mes, ¿es barata o cara? ¿Es una buena inversión o mala inversión? Depende, va a depender del precio de la casa. ¿Ya? Obviamente todos podemos entender eso fácil. Una acción que cuesta $300, ¿es barato o caro? Depende. Depende de cuánto es el beneficio actual que está generando la empresa y cuánto es el beneficio futuro. Entonces, para caro o barato, tenemos que comparar, ¿vale? Entonces, ahí los descuentos de flujo de caja nos ayudan y los múltiplos nos ayudan para saber si es que esa acción está barato o cara comparado contra algo. ¿Ya? Mismo ejemplo, un auto, $50,000 un auto, barato o caro, depende del auto. Si un Ferrari único en el mundo, $50,000, que es una magnitud de plata importante, es barato. Exacto. Para mí personalmente, si tengo que construir mi cartera o tengo que hacer mi compra en una acción en particular y yo pretendo mantenerla 5 o 10 años, para mí es infalible lo que es el modelo de flujo de caja descontado, porque a la hora de realizarlo manualmente, no tanto comprarlo, porque también se pueden comprar, ¿ah? Hay valorizaciones que tú puedes comprar que ya vienen listas y te van mostrando el valor intrínseco, pero según ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un modelo de flujo de caja descontado, pasas por absolutamente todos los tópicos de la empresa. La industria, la tasa de crecimiento de los ingresos, el endeudamiento, el factor político, el crecimiento de los ingresos durante los primeros 5 años y el crecimiento de los ingresos y de la tasa de interés del 5.º año en adelante, el capital neto operativo. Tú haces como un compendio de absolutamente todo lo que implica el negocio de esta empresa y calculas el market cap, lo divides por la cantidad de acciones en circulación y tienes cuánto vale efectivamente la acción en comparación al precio que actualmente tiene en mercado.
yo recomiendo siempre, si tú estás invirtiendo una porción importante de tu patrimonio y quieres comprar acciones con una perspectiva de largo plazo, hacer siempre un flujo de caja descontado para poder calcular ese valor intrínseco. Ahora, aunque si tú, por ejemplo, estás monitoreando mercado, estás revisando, estás viendo ciertas acciones y quieres una aproximación rápida, ahí los múltiplos te pueden ayudar mucho. No solamente los más clásicos, como podrían ser las ventas o la utilidad por acción, etcétera. A mí me gusta mucho el índice PER, o sea, el precio, el price to earnings de toda la vida. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando tú calculas lo que te cuesta poder obtener los beneficios empresariales, puedes hacer una métrica de cómo está respecto a su promedio de los últimos 10 años, puedes ver si está en la línea de la industria y rápidamente tener un aproximado rápido si está sobrevalorado o infravalorado respecto a sí mismo, para verlo en base a su propia mediana o en base a la competencia. Y así de esa manera puedes desechar rápidamente todas estas empresas que tienen valorizaciones excesivas con un cálculo que te toma 30 segundos en hacerlo. Por aquí Juan pregunta, ¿a qué ratios darle más importancia? Buena pregunta. A mí me importa mucho ROE, rentabilidad sobre el capital del negocio. Mientras más alto, mejor. Ver que la relación que estaba explicando Diego de cuánto es el precio de la acción en relación a los beneficios que genera, esos son dos ratios que son muy fáciles de entender y son sumamente importantes. Uno, para saber qué tan rentable es la empresa. Yo personalmente quiero invertir en negocios rentables y por otra parte, si ese negocio está barato o caro. Pero hay muchos ratios. Yo miro esos dos entre muchos otros. Uno no puede tomar una decisión de inversión mirando dos cosas. Esos dos, yo parto siempre por ahí. Exacto. Aparte que lo interesante, como tú hablabas del ROE, hay ciertos ratios que te sirven como un punto de partida. Por el fondo, tú utilizas ahí, o lo que yo suelo hacer es ROE positivo, no me interesa absolutamente nada de lo que sea ROE negativo. No quiero empresas no rentables. Desde ahí parto revisando. También parto revisando desde empresas que no tengan un price to earnings superior al benchmark. Por ejemplo, no sé, muchos hablaban de Nvidia, que es una tremenda empresa espectacular, pero tiene un price to earnings de 74 cuando el promedio del Nasdaq tiene un price to earnings de 25 durante los últimos 10 años. Por lo tanto, lo que yo trato de buscar como punto de partida es una empresa cuya valoración a nivel de ratio price to earnings esté al menos en el promedio de su benchmark. Y de ahí parto analizando con todo lo que ya tenga relación con estado financiero, etcétera. Entonces, también para mí es muy importante que el ratio de endeudamiento no sea superior al 200%, como máximo al 300%, solamente para empresas tecnológicas que suelen tener un endeudamiento mucho mayor, pero hay también, no sé si considerarlo como ratio, pero fundamental que lo que tú mostrabas anteriormente, o sea, me interesa una empresa que cada vez venda más, me interesa una empresa que al menos durante los últimos 10 años cada vez haya tenido ingresos crecientes por sobre la inflación. No me interesa que venda más porque la inflación es creciente en ese país, sino que me interesa que su tasa de crecimiento de los ingresos sea creciente y mayor a la inflación de ese país. ¿Por qué? Porque así sé que el producto que está vendiendo esa empresa es demandado. Y ojo que no me preocupa tanto, o sea, en el fondo sí para mí es factible analizar esta empresa si es que su margen operativo no es necesariamente creciente, porque si la empresa tiene ingresos crecientes, pero tiene costos operativos también crecientes y termina con un margen operativo que no es el más atractivo, eso es netamente un problema de gerencia que es fácilmente reemplazable. Por lo tanto, a veces hay empresas que tienen productos muy interesantes, pero que están pasando por un mal momento de gerencia y que cuando hay un cambio de gerencia, esa empresa se vuelve mucho más interesante de poder analizar. Eso es como a grandes rasgos lo primero que miro, mi punto de partida para hacer análisis de acciones. Puedo compartir pantalla para mostrar un negocio que es del terror. GameStop. GameStop. Claro. De hecho, hay una película que es muy buena, etcétera. Pero mirando estado de resultados solamente, ingresos, ya, el 2021 fueron 5.079, 2022 6.000,
creciente, 2023 decreció un poco, 2024 bajó. ¿Ya? Si vamos bajando en el estado de resultados y llegamos, por ejemplo, al EBITDA, que bueno, la parte operacional está negativa, utilidad neta negativa. Y adicionalmente a eso, si vamos al flujo de caja, fíjense, flujo de caja, bueno, la generación de caja en la operación del negocio, 2022 negativo, 2023 positivo, 2024 negativo. O sea, esto es algo que de largo plazo no lo deberíamos tener en el portafolio. ¿Vale? No, o sea, bueno, si alguien lo quiere tener, bien, cosa de ustedes, ¿vale? Pero esto no lo deberíamos tener en el portafolio. Algo así siempre va a funcionar muy mal como inversión de largo plazo. Esto ya son filtros de entradita que, por favor, no depositemos nuestro ahorro para la pensión en esto que está acá. No, Exacto, al GameStop es final, claro, porque al final son empresas que son las que tienen la mayor difusión, ¿ah? Porque en el fondo cuando sube una empresa 30% en un solo día, evidentemente va a aparecer en todos los diarios. Ahora, si tú vas a utilizar esa información a modo de trading de corto plazo, aprovechar la especulación, eh, ahí comprar la burbuja, pero te sabe retirar en el momento preciso, sí puede ser una opción válida. El punto en contra es cuando tú, como señalaba recién, estás pensando en este tipo de empresas para una inversión de largo plazo, para tu pensión de futuro, estás ahí dejando tu capital, tratando de generar una mayor rentabilidad, arriesgando y esperando que la empresa mágicamente tenga un cambio de curso inesperado y comience a ser rentable, pero es mucho más fácil invertir cuando los indicadores financieros sí apuntan a un crecimiento o a un negocio próspero. Y que cuando tú ves ese tipo de estados financieros, absolutamente no lo es. claro, claro. Por aquí preguntan si en Estados Unidos preferimos DGI. DGI, para que no sepa el concepto, es dividendo creciente, o high yield, que es alta rentabilidad por dividendo. Y aparte las típicas Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Microsoft, etcétera, miras otras menos conocidas. En Estados Unidos prefiero DGI 100% high yield, más que nada por la tributación. En Chile hay ventajas con la tributación de acciones chilenas. No desconozco la tributación Perú, Colombia, sé que hay muchas personas de esos mercados mirando, pero el mercado norteamericano, que es el objetivo un poco de esta sesión, hablar de mercado extranjero, prefiero 100% de GI, porque en Estados Unidos es es un país donde hay crecimiento. Entonces, el DGI debería funcionar mejor que el high yield. Y dentro de empresas, aparte de las típicas Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Microsoft, empresas como Philip Morris, Exxon, Chevron, Pepsi, Coca-Cola, sé que la rentabilidad por dividendo no es tan alta en Pepsi y Coca-Cola, son empresas interesantes. Realty Income también, una empresa interesante que entrega dividendos más o menos mensuales, con 5 o 6% de rentabilidad por dividendo, enfocada en el real estate norteamericano. ¿Qué otra empresa se viene a la cabeza? Rápido, Merck, eh, Altria, ¿ya? ConocoPhillips también, Blackstone, Williams, empresas que pueden ser interesantes desde el punto de vista de los dividendos. Y en ETFs, hay ETFs que agrupan todas estas empresas. Hay uno que se llama HTB, que es High Dividend en Estados Unidos. Lo voy a dejar aquí anotado para que le echen una mirada. HTB y vean cuáles son las principales posiciones que tiene este ETF, porque esas son las empresas que tienen mayor rentabilidad por dividendo o rentabilidad por dividendo superior a la media en Estados Unidos, que por defecto es un mercado que los dividendos son no muy altos. ¿Ya? Hay obviamente empresas que tienen alto yield, pero no es la característica per se del mercado norteamericano como otros mercados. ¿Vale? Lo personal, respecto a si high yield o DGI en Estados Unidos, yo me encantaría por DGI y les dejo aquí anotado otro ETF para mirar que se llama Degro, que es DGI, de dividendo creciente. Y ahí pueden buscar Claro, cuáles ahí son las principales posiciones. como, ¿Sí digo? no, Eso, no, como pequeña, ambos están en la stage, por si acaso.
Exacto, exacto, porque al final, seguramente cuando uno busca un ETF, más allá del memo técnico, lo que uno busca es una categoría de acciones que paguen una alta tasa de dividendo, que los dividendos sean crecientes a lo largo del tiempo, o quizás solamente me interesan empresas growth, tecnológicas o cíclicas, etcétera. Y muchas veces existen gestoras o ETFs que invierten en un fondo que es 99%, 98% similar al que yo estoy buscando. Y más allá de buscar el Nemo, lo que yo siempre sugiero a mis clientes es que busquen por categoría. O sea, que si a mí me interesa tener inversiones en empresas que tengan un alto pago de dividendos, directamente escribir High Yield Dividend o escribir ahí en los buscadores de la Extension 5. Bueno, aquí obviamente la idea es poder invitarlos a abrirse cuentas con el broker XTB, van al buscador de la plataforma y escriben growth companies o cyclical, empresas defensivas. Hay una oferta muy, pero muy amplia. Nosotros trabajamos con muchas gestoras. Tenemos a Invesco, Vanek, Xtrackers, y un montón otras más de gestoras que incluso comparten grandes categorías de fondos. Por lo tanto, más allá del Nemo, mi invitación personal es que busquen por categoría igual. Sí, oye, aquí Juan está dando un dato, yo no conozco STF, el SDIB, 11% de dividendo al año. Buen dato ese Juan. Oye, estamos llegando a la hora, como algunos se habrán percatado, yo estoy con una bronquitis del terror, pero bueno, ya vamos mejorándonos poco a poco. Dejar los invitados para que estén obviamente revisando las redes, porque prontamente, el día 23 de noviembre, vamos a hacer un evento, así que en el Hotel Ritz, seguramente acá en Santiago, así que para que vayan atentos ya a las redes. ¿Vale? O sea, un Sí, seminario que van a hacer de dividendos, particularmente a quienes les gustan los dividendos. perfecto. Yo aquí quiero hacer una pequeña acción de beneficios y regalos. Yo acá obviamente vengo en representación del broker XTB. No sé si puedo presentar aquí un poco, Álvaro. A ver. Sí, sí, abajito hay algo que dice presentar, ahí se puede presentar. Perfecto, perfecto. A ver, aquí va. ¿Me confirmas? Si se ve, debería verse, ¿ah? Pero básicamente, bueno, yo, Diego Mora, director de estudios del broker XTB Latam, no quería acá dejar pasar la oportunidad de invitar a las personas que todavía no se abran una cuenta con nosotros, o sea, que aún no tengan una cuenta de inversiones con el broker XTB para que lo puedan realizar. Ya las personas que estén viendo este curso, este seminario, que estén trabajando ahí con Álvaro y que no tengan su cuenta abierta todavía con el broker XTB, van a tener una bonificación después de la primera inversión que hagan con nosotros. ¿Ya? Incluso la bonificación puede alcanzar hasta los $200 para inversiones o depósitos por sobre los $5,000, aunque si partes con 50, con 300, con 500, hay un beneficio que parte, una bonificación directamente que parte desde los $50. Por lo tanto, mucha atención para todos quienes nos están viendo que aún no tengan su cuenta de inversiones o incluso puede que haya alguien que le interese el mundo del trading, independiente de la forma de inversión. Si es que aún no son clientes de XTB, los invito por supuesto a que lo puedan realizar con este link. ¿Ah? De hecho, se lo voy a enviar a Álvaro por interno para que se los pueda hacer llegar, para que evidentemente si se hacen clientes del broker y aún no lo son, evidentemente puedan acceder a esta bonificación que puede alcanzar incluso los $200 como pequeña ayuda, como pequeña bonificación para que partan con el pie derecho con nosotros. Pueden encontrar ETFs, acciones, derivados sobre divisas, índices, materias primas, prácticamente todo el mercado internacional, Álvaro. Buen dato, bueno saberlo, así que, bueno, ahí va a estar. Y nada, pues ha sido un placer, Diego, como siempre, un placer conversar Te voy a contigo. enviar el link, Y ¿eh? A hay ver. muchas preguntas que eh, no se alcanzaron a responder. Aquí le estoy dejando el link. En el chat iba a quedar en el primer comentario también. Pero bueno, oye, un placer.
revisen. Bueno, decirles también que obviamente hay cursos que están gratuitos en los canales de YouTube. Hay un montón de información gratuita, cursos completos. Yo en el canal tengo 2 listas de reproducción, una de dividendo y otra de curso general, que dura como 30 horas, ¿vale? Así que ahí para que le echen una mirada a todas las cosas. La inversión no es difícil, pero requiere masticar los conocimientos, ¿vale? Eso. Oye, un placer. Cuídense mucho, que estén muy, muy, muy bien. Saludos a todos, nos vemos, que estén muy bien. Un abrazo. Chau, chau.